¿Para qué sirve? Sirve para generar energía eléctrica a partir de procesos biológicos en las plantas, sin afectar el ciclo natural de la vida en las plantas. Pertenece al amplio grupo de energías alternativas para la producción de energía limpia e incentivando el cultivo y aprovechamiento de la vegetación existente. La producción y adaptación de las plantas y vegetación en general puede ayudar a generar energía eléctrica en lugares remotos, de bajos recursos con un bajo costo en producción como mantenimiento, evitando el uso de combustibles fósiles que maltraten el medio ambiente. Además, se quiere evitar que algunas comunidades tengan que quemar biomasa o recurrir a las lámparas de queroseno para poder contar con luz artificial. Cualidades del proyecto. Obtención de energía eléctrica a partir de la descomposición de sustancias orgánicas producidas naturalmente en el proceso biológico de las plantas. Aprovechamiento del material residual en el proceso de la fotosíntesis para generar energía limpia, iluminación de espacios y aparatos electrónicos. Disminución del uso de combustibles fósiles. Disminución del CO2, bajos costos y fácil reproducción. ¿Cómo mejorar la producción en masa? Haciendo estudios de composición de la tierra, fertilizantes y sales minerales que ayuden al proceso de la producción de energía eléctrica sin afectar el ciclo natural de las plantas. Y utilizar áreas verdes de las plantas y los árboles. Impacto económico. Sería una energía más limpia y más rentable para los consumidores con bajos costos. Impacto social. Cuidado del medio ambiente, energía asequible y no contaminante. Los bosques pueden ser las centrales eléctricas del futuro. Llevar a lugares donde se carece de luz eléctrica. Energía limpia que beneficia a las personas y el medio ambiente. Cambio de clima, iluminar los hogares o calentar los alimentos cotidianos de manera limpia. Crecería la producción sostenible en un país al combinar la producción de alimentos y energía al mismo tiempo. Además, se crea educar en la agricultura. Las energías renovables a pequeña escala es lo más recomendable para zonas rurales debido a que son económicas. La fotosíntesis es una técnica mediante la cual las plantas captan energía luminosa del sol y la convierten en energía química. Básicamente se está usando la energía lumínica para transformar el agua y el dióxido de carbono en dos moléculas que son el ATP, el cual es la molécula de almacenamiento de energía, y NADPH, que es el portador de electrones reducido. La fotosíntesis se produce en dos etapas. La primera es la luminosa o la fotoquímica. Esta depende directamente de la luz recibida. Esta energía produce la excitación de los electrones y es la que provoca la ruptura de las moléculas del agua, donde el oxígeno se libera y el resto de la energía se transmite generando el ATP y el NADPH. Estos componentes se usan en la segunda fase, que es la fase oscura. Esta no depende directamente de la luz, se desarrolla en el estroma, que es el espacio acuoso interno. Allí, la energía en forma de ATP y de NADPH se utiliza para fijar el dióxido de carbono como carbono orgánico mediante el ciclo de Calvin. Este, en resumen, consiste en una serie de reacciones químicas en las que se producen fosfoacilglicéridos con los que la célula vegetal genera los nutrientes. En la fotosíntesis ocurre un proceso de fotofosforilación cíclica. El nombre se debe a que implica básicamente el uso de energía de la luz para crear ATP, que es adenosina trifosfato. Esta producción se conoce como reacción dependiente de la luz, que es con la que se forma el ATP, y el NADPH, que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. Estas reacciones ocurren en fotosistemas. Los fotosistemas son proteínas y pigmentos que recolectan la luz. Hay dos tipos, que son PS1 y PS2. Ambos contienen pigmentos que ayudan a recolectar la luz y además un par especial de moléculas de clorofila, que en el caso de PS1 es P700 y para PS2 es P680. Bueno, la fotofosforilación cíclica ocurre en 4 pasos. Básicamente es el proceso en donde se toman electrones del agua, pasan a través de PS2 y PS1 antes de terminar en NADPH. Esto requiere que se absorba luz 2 veces en cada fotosistema.
Bueno, el primer paso es la absorción de la luz en PS2. Cuando uno de los pigmentos absorbe la luz, la energía pasa de un pigmento a otro hasta alcanzar el centro de reacción. Aquí la energía se transfiere a P680, lo cual impulsa un electrón a un alto nivel de energía, como podemos ver en la gráfica. El electrón de alta energía pasa a una molécula aceptora y este es reemplazado por un electrón del agua. En esta división se libera el O2 que respiramos. Luego al segundo paso, que es la síntesis de ATP. Este electrón de alta energía está recorriendo una cadena de transporte de electrones y a su vez está perdiendo energía. Parte de esta energía liberada es lo que impulsa el bombeo de iones de hidrógeno del estroma hacia el interior de los tilacoides. Entonces se forma un gradiente de los hidrógenos de la división del agua y que también se incorporan. A medida que estos iones fluyen a favor de su gradiente hacia el estroma, pasan a través de la ATP sintasa, que es la que estimula la producción de ATP. Esto es un proceso conocido como quimiosmosis, básicamente es la difusión de iones a través de una membrana permeable selectiva y se refiere específicamente a la producción de ATP a través del movimiento de estos iones. Luego tenemos el tercer paso, que es la absorción de luz en PS1. El electrón llega al fotosistema 1 y se une a un par especial de clorofilas, que en este caso son P700. Cuando los pigmentos absorben la energía lumínica y esta pasa hacia el centro de reacción, el electrón en P700 es impulsado hacia un nivel muy alto de energía, como podemos ver en el gráfico, y luego se transfiere a una molécula aceptora. El electrón que falta del par especial es reemplazado por un nuevo electrón de PS2 que llega a la cadena de transporte de electrones. Por último tenemos la formación de NADPH. El electrón de alta energía que recorre el segundo tramo de la cadena, al final el electrón pasa al NADP+, junto con un segundo electrón de la misma vía, y con esto se forma el NADPH. Básicamente, la transferencia de los electrones de estas reacciones dependientes de la luz se produce por la absorción de energía luminosa. Esto quiere decir que la transferencia de electrones del fotosistema 2 al 1 y del 1 al NADPH solo se produce energéticamente hablando, se produce cuesta abajo. Es decir, que libera energía y que es espontáneo, porque la absorción de la energía luminosa lleva a los electrones de P680 y P700 a niveles de energía muy altos, como podemos evidenciar. Entonces, básicamente, el efecto neto de este proceso, que se conoce como fotofosforilación, es convertir la energía luminosa en energía química en forma de ATP y NADPH, que se utilizan para formar azúcares en la próxima etapa de la fotosíntesis, que es conocida como el ciclo de Calvin. Hola, me llamo Santiago Lozano y hoy les voy a hablar cómo se puede mejorar el proceso del paso de electrones a través de la fotosíntesis. En la fotosíntesis, las plantas producen unos materiales orgánicos que no utilizan y que pasan a la tierra mediante las raíces. Esta tecnología crea un pequeño reactor biológico con microorganismos que rompen las moléculas del sustrato. Es un proceso en el que se libera electrones y agua a través de ellos. Un sistema electrónico es capaz de recogerlos y generar energía sin dañar a la propia planta ni a ningún organismo vivo durante este proceso. En la fotosíntesis, la plastocinina transfiere electrones entre el citocromo F del complejo citocromo del fotosistema 2 y P700 del fotosistema 1. Ambos son proteínas de membrana con residuos expuestos hacia un lumen de la membrana tilicoidal de los cloroplastos. El citocromo F actúa como un donante de electrones, mientras que el P700 acepta electrones de la plastocinina reducida. Las interacciones entre el citocromo F y la plastocinina son basadas en fuerzas electrostáticas. En esta interacción, la parte hidrofóbica de la plastocinina se encuentra dirigida hacia el citocromo F. Para ayudar a esta proteína, vamos a utilizar los fertilizantes nitrogenados, los cuales son aquellos a los que se le incorpora nitrógeno o compuestos derivados de este.
Las plantas absorben nitrógeno directamente del suelo, procedente de restos en descomposición mediante el proceso denominado mineralización, tales como la urea, el nitrato de amoníaco, el sulfato de amonio y entre otros. Estos deben aplicados en la cantidad adecuada para que el cultivo tenga un buen rendimiento. Nosotros basamos este montaje según la ley de Ohm, que postula el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. En anteriores diapositivas hablamos de cómo podemos mejorar el proceso de fotosíntesis para que las plantas produzcan más electrones, pero todavía tenemos un problema, y es cómo podemos disminuir la resistencia de la Tierra. La Tierra es un material que no es un buen conductor de electrones, así que nosotros, para reducir la resistencia de la Tierra, haremos la preparación adecuada de las sales electrolitas, la cual se distribuirá por el terreno en forma de ramificaciones radiculares, lo cual le permite absorber grandes cantidades de agua y de esta forma la superficie del electrodo estará en contacto con un terreno totalmente conductor, y con la que la resistencia de la Tierra se ve notablemente reducida. Como consecuencia, el paso de la corriente del electrodo al terreno se realiza de una forma mucho más eficiente. La sal que podemos utilizar puede ser la bentonita sódica, la cual es una arcilla de grano que contiene vasos y nanopartículas de hierro. El hierro, al ser un buen conductor y estar incluida en la Tierra, hará que la Tierra sea mejor conductora. Por último, voy a hablarles de cómo se puede incorporar dentro de la universidad. Principalmente se usará en zonas donde los estudiantes se reúnen con más frecuencia, como son en las mesas de la cafetería o en las mesas que se encuentran en el primer piso. Y también estará en la biblioteca, para que los computadores que se utilizan funcionen a base de este método de energía totalmente ambiental. Este montaje, además de adornar la universidad, se usará para que tanto estudiantes como profesores puedan cargar sus dispositivos móviles o computadores. En el proceso lumínico de la fotosíntesis hace presencia un efecto físico muy importante y es de carácter cuántico. Hoy en día es asunto de investigación. En el efecto fotoeléctrico. Este efecto es una de las evidencias experimentales del comportamiento como de partícula de la luz. La luz posee un comportamiento dual, como onda y como partícula. En el experimento de la doble rendija se hace pasar un haz de luz que pasa por las dos rendijas y crea un espectro de franjas iluminadas y franjas de sombra análogo al efecto de las ondas del agua. En el efecto fotoeléctrico, por su parte, se hace incidir un haz de luz sobre una superficie usualmente metálica. Los electrones se desprenden de la placa metálica solo si la frecuencia de la luz es el característico del material. En nuestro caso, los electrones excitados dentro de las moléculas de la hoja reaccionan para completar el proceso de la fotosíntesis. Algunos de estos electrones son liberados por el tallo hacia la Tierra. En el procedimiento experimental usamos plantas de diferentes especies y además realizamos algunas medidas previas que garanticen que el voltaje medido no corresponde al producido por la estática de la Tierra. Para ello usamos un recipiente y colocamos una malla de zinc al fondo del recipiente. Llenamos de tierra y colocamos un cable de varias espiras enrollado en la superficie que después tapamos con más tierra. Dos cables que salen de cada uno de los metales es conectado a un multímetro y de esta forma medimos el voltaje. En los resultados se observa que el voltaje en la Tierra decae exponencialmente, que es modelado por una doble exponencial. En una segunda instancia realizamos el mismo experimento, pero esta vez con una planta. Para registrar el voltaje usamos un Arduino en la configuración de medir voltaje y lo registramos en un computador por 17 horas aproximadamente. En el experimento con la planta se observa que el decaimiento ocurre de forma muy corta en los primeros segundos y después queda constante, lo cual nos garantiza que el voltaje se debe al sistema con la planta y no solo por la tierra contenida en el recipiente. Ahora, para producir un voltaje mayor que sea útil, diseñamos un sistema de 25 plantas, a los que se les colocan láminas metálicas de cobre y zinc y otras con cobre y aluminio.
Para conectarlas recurrimos a los principios de electricidad, donde si conectamos dos fuentes de voltaje en serie, su voltaje final será la suma de los voltajes mientras la corriente permanece constante. En el sistema en paralelo, las corrientes se suman mientras el voltaje permanece constante. Así que conectamos en serie nuestro dispositivo para sumar inicialmente el voltaje y haciendo una prueba inicial con dos plantas efectivamente se prueba la teoría. La suma del voltaje de las 25 plantas es de 6,41 voltios. Sin embargo, ocurren algunas dificultades experimentales, puesto que si sumamos los voltajes individuales de las plantas, el voltaje debería ser mayor a 7,88 voltios aproximadamente. En algunas de las plantas la corriente fluye en sentido contrario en algunas ocasiones. Este es un asunto para revisar a futuro. Además, encontramos otras dificultades, entre ellas la alta resistencia en cada una de las macetas. El bajo voltaje y la alta resistencia producen una corriente muy baja del orden de los 100 microamperios. Esto puede verificarse con la ley de Ohm. ¿Cómo mejorar nuestro dispositivo para generar un voltaje y corriente adecuados para encender una pequeña lámpara o cargar un celular? Para ello necesitamos realizar diferentes configuraciones que por falta de tiempo no alcanzamos a realizar. Las corrientes podemos aumentarlas conectando algunas macetas en paralelo, mientras otras las conectamos en serie para aumentar el voltaje. Por otro lado, y mirando hacia una investigación más interesante, según algunos artículos de investigación, al agregar nanopartículas en la tierra de la planta, se puede no solo mejorar la conductividad del medio, sino mejorar el crecimiento de la planta, como se muestra con nanopartículas de óxido de zinc y plata. Estas nanopartículas se pueden hacer por diferentes métodos: sol-gel, reacción de estado sólido, combustión e hipertermia. Entre otras cosas, podemos disponer de un espacio donde se pueda controlar las variables de temperatura, humedad y simultáneamente realizar las mediciones de transporte eléctrico.